ante la comparecencia del rector Enrique Graue en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para realizar la entrega de los estados financieros dictaminados de la cuenta pública de la Universidad Nacional Autónoma de México correspondiente al año 2022, pues le llueve a este rector, dado que tiene a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México sumida en la opacidad, en la corrupción y entregada a grupos de poder. Veamos cómo es presentado siempre este rector ante los medios y ante el pueblo en general de nuestro país, asignándose un grado académico el cual no tiene. Veamos cómo se presenta siempre. Escuchemos a continuación el mensaje del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues el doctor Enrique Graue, pues este rector que realmente no tiene ese grado académico, sino que es un impostor, y que él dijo que es un grado académico coloquial, que porque él es médico oftalmólogo y que en los términos coloquiales se le denomina doctor, lo cual es totalmente una violación. Y así como él está incriminando, por ejemplo, de que hizo una tesis que se la fusiló la ministra Yasmín Esquivel, pues también se está dando créditos que no tiene. Y veamos qué fue lo que le estuvieron preguntando al término de esta comparecencia de la entrega de los estados financieros. La transparencia, hoy no solamente para la UNAM, sino para todo el país. Para todo el país, muy importante. Yo creo que todo uso de recursos públicos debe ser transparente. Y si existen dudas, siempre habrá que aclararlas. Así que yo estoy muy contento de haber venido y comprometido con la transparencia. Y en el Senado no avanza la cuestión de la transparencia. De eso no voy a tener comentarios. Oiga, de lo del comité de ética, pues ayer dicen los abogados que no le están aceptando las pruebas que están presentando. ¿Es esto cierto? No, se presentó, presentaba en 2 ocasiones pruebas. Una ya a fines del mes de diciembre. Decidimos, y lo hicimos público, ampliar el periodo de recepción de pruebas, por ahí del 20 de enero. Lo hicieron durante 5 días. Se recibieron todas las que les quiso entregar. Entonces ha cumplido con todo. O sea, se han recibido. Rector, sobre el tema de las quejas de las agresiones sexuales que ha habido en la máxima casa de estudios, ¿cómo se va a proceder en ese asunto para terminarla? Hay todo un proceso. Es una cultura que tenemos que erradicar, ¿no? Pero todas ellas se atienden, por supuesto, con diferente tipo de sanción, de acuerdo al tipo de agresión. Pero para eso está efectivamente la Defensoría y eventualmente el Tribunal Universitario. Muchas gracias. Pues la máxima casa de estudios tiene señalamientos de violaciones a algunos estudiantes y que realmente nada más les dan largas, nunca lo aclaran, entre otras complicidades que tiene este rector con los grupos hegemónicos de poder. Y veamos, por ejemplo, qué fue lo que le preguntó el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Veamos qué fue lo que le estuvo señalando. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Se escucha perfecto, adelante. Muchas gracias, señor presidente Pablo Angulo. Bienvenido, señor rector. La Cámara de Diputados siempre abierta a recibir a los funcionarios públicos, con mucha razón para quien dirige a la universidad más importante de México, la universidad pública. Mi participación quiero plantearla en 2 asuntos. Uno pretende ser una convocatoria y el segundo, un cuestionamiento, señor rector, con mucho respeto. Soy universitario desde hace más de 50 años y maestro de la Universidad de San Luis Potosí desde el año 74. Con mucha vida académica porque estoy enamorado de la universidad pública. Fui secretario general de mi universidad. Hoy estoy en la Cámara y hablo en mi condición de diputado, no como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Señor rector, la universidad pública es o debe ser la gran vanguardia del desarrollo de un país. Las nuestras han sido muy importantes para conducir a México. En los últimos años han perdido lugar y preferencia frente a egresados de las universidades privadas. Las universidades públicas deben refrendar un compromiso social muy abierta siempre a la demanda social y a las necesidades del país. Hay varias cosas que de todas las universidades, particularmente el UNAM, despiertan dudas y críticas, señor rector. Los sistemas internos de vida de las universidades están muy cerrados, aún de las públicas. Quien ejerce con mayor plenitud, más que los órganos constitucionales, prácticamente, con alguna excepción, su autonomía son las universidades públicas, y más las que están anotadas en la Constitución. La UNAM no lo necesita siquiera con la creación de la ley, pero es la líder de la educación pública en el país. Las demás universidades siguen las líneas de desempeño, de organización estructural, sus políticas públicas. Por eso tiene más responsabilidad la UNAM que todas las demás. Mire usted, cuando menos en dos áreas, las universidades públicas no están al día. Dos áreas muy evidentes. Faltan médicos en el país. ¿Por qué faltan médicos en el país? El gobierno federal está proponiendo la recontratación de los jubilados, acudiendo a médicos de otros países para llenar plazas de especialidad. La Universidad de San Luis Potosí durante años, muchísimos años, ha retenido su inscripción a un número muy reducido, la que menos alumnos admite y la que tiene un mayor coste, un promedio por profesor y alumno. Y por el estilo están todas las demás universidades en la gran carrera de la medicina, de la que usted pues es un gran representante. La carrera de Derecho, la que conozco, pues ha olvidado la perspectiva de lo público. Las universidades públicas enseñan más derecho privado, buscando pues hablar y persuadir sobre los derechos de las personas y sus garantías, y bueno, han preparado generaciones y generaciones de abogados que sirven para preservar el estado de cosas tan desigual e injusto que hay en México. Y en todos los foros y en la academia y en los colegios y las barras de litigantes y en los juzgados y hasta en la corte, la perspectiva del Estado, del interés público, del interés social, está relegada a los derechos de los individuos y de las personas. Creo que debe convocarse a una gran reflexión nacional, algo así como una gran convención nacional sobre la educación pública, en donde se toquen estos aspectos y también una forma más abierta y democrática de dirigirse a sí mismas las universidades. Hoy hay algunas que creen que el orden jurídico nacional, de las públicas estoy hablando, no penetra en su esfera y en su ámbito de competencia, que no rigen las leyes del país, que no rige la ley de adquisiciones, la de obras públicas, la de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Creo que tenemos esta generación la obligación de hacer un esfuerzo para poner al día en su papel de desempeño público de las universidades que han sido creadas por el Estado, para que el compromiso social de estas sea una realidad. Ahí el rector de la gran Universidad Autónoma de México debe ser quien encabece este tipo de reflexiones. Están a la vista en todas partes, están en las inquietudes de todos lados. Ojalá haya la sensibilidad para los universitarios de aquí, de la Ciudad de México y de todo el país, para emprender actos de reflexión al respecto. Y un segundo caso que ha inquietado mucho a abogados, desde luego me incluyo ahí, es el caso que resolvieron o que están en curso de resolver de la ministra Esquivel, señor rector,
porque los abogados están quejándose en público que el Comité de Ética o de Integración de Integridad Académica no les admite pruebas ni les recibe audiencia. Yo no sé si esto sea verdad, pero de ser así es un muy mal ejemplo de quien debería ser la entidad más sensible a los derechos de las personas, en el caso la UNAM. A la denuncia de un periódico que llevaba toda la intención política, hubo un pronunciamiento, una especie de informe dictamen de la unidad regional de la Universidad Autónoma de México, en el sentido de que la señora Esquivel había plagiado la tesis, pero sin haberle dado audiencia, sin consultar nada y pronunciándose nada más por la temporalidad de la publicidad de la tesis y ninguna otra prueba. Cuando el tema de la cronología de esta cuestión era precisamente lo que había que dilucidarse, se tomó como base para hacer un pronunciamiento que pues, refrendó una sentencia pública de los medios de comunicación. Y yo creo que los medios de comunicación son quienes no respetan el debido proceso en México. Sentencian sin más de plano. Pues eso sucedió ahí. Pues está señalando aquí el diputado de que realmente perdió su objetivo social la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha dedicado a responder a intereses hegemónicos de grupo en contra de la Cuarta Transformación, en contra del pueblo, y no se ha dedicado a formar los estudiantes, los profesionistas que el pueblo de México necesita, sino que ellos tenían la idea de privatizarla. Y le están diciendo también que se ha prestado a violentar los derechos humanos de las personas, como es en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, que estos de forma facciosa han tomado partido y la estuvieron atacando de acuerdo con la hegemonía política para distraer la atención del país, para tumbar a una ministra que estaba con toda legalidad de acuerdo con la Cuarta Transformación y que es necesario hacer un estudio, una reestructuración pública con todo de frente a la cara de la nación para volver a establecer que esta universidad se someta a todos los aspectos legales y que no diga que tiene autonomía universitaria y que por eso no se le va a auditar. Veamos lo que también le señala aquí el diputado Fernández Noroña. Los que ingresan no van a la universidad como tal, sino a los propios investigadores. Entonces, ese es un tema que valiera la pena. Ha sido cuestionado, que no es personal, sobre el número de viajes en los 8 años, 400 viajes, más el de Sevilla, que se va a hacer. Eso dice aquí. En fin, tampoco sería incorrecto dentro del cumplimiento de las responsabilidades. Yo también creo eso. Creo que es una información imprecisa. Un tema que quisiera compartir, además yo con mayor razón, porque dentro de las campañas de descalificación y de intriga que se llevan a cabo, a mí se me acusa de misógino. Soy de los pocos que defiendo los derechos de la mujer a defender a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Ya hay un número importante de feminicidios sin resolverse, 6 casos en la UNAM, y no sé hasta dónde ahí ha avanzado la colaboración de las autoridades universitarias, 1,700 quejas por diversos tipos de agresión sexual. Entonces, sería importante ahí ese tema. Sobre la remuneración de un sector de la UNAM que obtienen casi 24 millones de pesos, no hay manera de conocer. Está la remuneración, el sueldo, la compensación por antigüedad, un derecho legítimamente ganado, pero hay un rubro de otros ingresos que ojalá también se pudiera transparentar para mayor claridad en este sentido. Bueno, hay observaciones de 2015 a 2018 de la Auditoría Superior de la Federación que supongo han sido atendidas, y está el cuestionamiento público al caso de Lorenzo Córdoba, que se reintegra y han pasado más de 6 años. Él estaba en una función pública. No sé si la legislación universitaria contempla algún caso de excepción en este sentido. Son unas protestas que se pueden considerar minoritarias, pero no por ello menos
relevantes en cuanto al cuestionamiento, no tanto de la integridad y de la seriedad de Lorenzo Córdoba, sino de que exista el marco legal para su reincorporación. Yo haría estos cuestionamientos. Se han filtrado a la prensa una serie de señalamientos sobre gastos hasta arriba de 79 millones en American Express, pero eso no... Pues una grande cantidad de señalamientos de opacidad que tiene esta universidad y que dice que hay un gran desequilibrio en el reparto pues de los recursos en salarios a los diferentes empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hay complicidad de Lorenzo Córdoba con funcionarios de la universidad. Y aquí miren, por ejemplo, vemos al hermano del senador Emilio Álvarez y Casa, que también tiene señalamientos de que el Senado de la República les donó a la Universidad Nacional Autónoma de México 50 millones de pesos que para gastarlos en COVID, en necesidades para el COVID en la universidad, cuando no había clases, estaba cerrada la universidad, y que no han aclarado tampoco en qué se gastaron esos 50 millones de pesos. O sea, hay una gran opacidad incluso se señala que la universidad está en manos de la hegemonía política. Ahí está, por eso quieren que Lorenzo Córdoba sea el siguiente, digamos, rector de la universidad. Y vemos cómo hay una gran opacidad también con los medios informativos que ocultan la información. Por ejemplo, han estado desviando la atención de que ha habido protestas de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que porque no les llegaron las becas Elisa Acuña, cuando en realidad las marchas y las manifestaciones de los estudiantes han sido por la gran opacidad que tiene la universidad en la rendición de cuentas, y que los muchachos piden una verdadera fiscalización, no a modo, y que están entregando, digamos, las cuentas, la auditoría de la misma universidad a la auditoría superior. No, se trata de que realmente haya auditorías y que realmente se aclaren los gastos públicos. Y ante denuncias, miren, por ejemplo, del periodista Ricardo Sevilla Gutiérrez, de que hay una gran opacidad y hay complicidad en cuanto al permiso que se le otorgó a Lorenzo Córdoba, y que hay una complicidad con el que le está a cargo de otorgar los permisos o de que está a cargo de la investigación de ahí de la universidad, pues le entregó una plaza a su hermana de este funcionario con un sueldo alrededor de 40,000 pesos por más de, pues que ya tiene tiempo, pues años sin ir a trabajar, y que en realidad Ricardo Sevilla pues ha estado denunciando esa situación. Y aquí vemos, miren, al rector Enrique Grau con, digamos, con Lorenzo Córdoba. Pues hay una gran cantidad de complicidades, y veamos aquí qué es lo que realmente los estudiantes han estado denunciando. Dicen: en defensa de la educación pública, fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la UNAM. Y pues están llamando a unas concentraciones porque realmente buscan, y veamos cómo los medios de hegemónicos o medios de comunicación oficiales distorsionan y dicen: estudiantes de la UNAM protestan frente a Cámara de Diputados exigiendo recursos para becas Elisa Acuña. Otro periódico, el Excelsior, dice: estudiantes de la UNAM marchan en defensa de becas Elisa Acuña, lo cual es en realidad una mentira, porque están diciendo y ellos buscan que en realidad se transparente el recurso público que gasta la universidad. Y aquí vemos una de las protestas. Y miren, acá está otro: lo que los estudiantes buscan es una auditoría a la UNAM, que se aclaren, se transparente el recurso público. Identificó que la Junta de Gobierno, el Patronato Universitario, el Consejo Universitario y la Rectoría
son las instancias que generan tanto las pautas reglamentarias como las acciones no oficiales que mantienen a la comunidad universitaria sumergida en condiciones indignas para el estudio y la convivencia, que puede ser caracterizadas por las carencias económicas, el desvío de recursos presupuestales, represión política, la constante amenaza de privatización, programas de estudio desvinculados de las problemáticas del pueblo y la desatención a la violencia de género. El presidente de la República ha señalado en varias ocasiones que la Universidad Nacional Autónoma de México cayó en desgracia al estar en manos de capitalistas, en manos de la hegemonía política y que tienen intereses muy diferentes a los del pueblo de México. Y aquí veamos cómo este rector se le escabulle a Ricardo Sevilla, porque este periodista también está señalándolo de que gastó más de 80 millones de pesos en su tarjeta de crédito, cosa que no es acorde con su salario. Veamos aquí cómo lo terminando la comparecencia, pues le pregunta y lo quiere entrevistar y cómo se le escabulle. ¿Por qué en la Gaceta UNAM tienen la portada dedicada a la ministra Esquivel y la contraportada también? Rector, la contraportada de la Gaceta. ¿Por qué? Pues ojalá ya los diputados y senadores tomen cartas en el asunto, que se legisle también para que se acabe con eso de que las universidades tienen que ser autónomas y sino que tengan que rendir cuentas, pues el objeto social es el tener cada día más personas preparadas para que den su servicio al pueblo de México y que tengan la cobertura universal, tanto en bachilleratos como en universidades, como en carreras universitarias, y que esté dejando y que tenga también alguna pena, no se esté burlando del pueblo de México al estarse erigiéndose como rector, cuando en realidad es un simple medicucho. Pues querida familia, están ustedes bien informados, regálenme su like, comparta, suscríbase y no deje de ver los anteriores videos. Nos vemos hasta la próxima, adiós.